Algunos inversores y ahorristas piensan que el plazo fijo es completamente útil, que es lo mejor que hay, y hay otros que piensan exactamente lo opuesto, que dicen que no sirve para nada, que el plazo fijo no conviene, que nunca va a servir. Entonces la idea de este video es ver si realmente en este año 2023 sirve o no el plazo fijo, y la realidad es que independientemente de en qué arista estés parado, probablemente este video te sorprenda. Así que vamos a empezar. Este año en Argentina vamos a tener un nuevo plazo fijo que ya habló de eso Gian en TEF, que le vas a tener ahí el enlace por si todavía no viste ese video, que está bastante interesante. Y si querés que yo dé mi opinión respecto a este plazo fijo, porque no lo vamos a hacer en este video en particular, porque el plazo fijo todavía no va a salir este nuevo, entonces no hace falta comentarlo en este video, pero si querés que yo hable de él en un futuro, déjanoslo en los comentarios, hacénoslo saber de esa forma. Nos venimos rápidamente a nuestro Excel y ¿qué es lo que tenemos acá para empezar? Primero tenemos, los meses ordenados del 1 de enero hasta básicamente el último, que es diciembre, y tenemos enero del 2024, ya vamos a entender el porqué. A la derecha tenemos el interés que nos va a estar dando el plazo fijo de forma mensual, que es el 6.25%, teniendo en cuenta que la tasa es del 75% anual, dividido en los 12 meses del año, 6,25%. Luego tenemos un monto de ejemplo que vamos a utilizar para invertir, que van a ser 1.000 pesos, y a la derecha tenemos obviamente el interés acumulado. Suponiendo que este plazo fijo se hubiera empezado a hacer en enero del mes pasado, significa que yo el mes de enero obviamente no voy a haber ganado nada porque recién me lo van a pagar en febrero. Por ende, en enero el interés acumulado es de 0%, el monto son 1.000 pesos. Al mes siguiente voy a tener 1.062 pesos con 50 centavos, lo que equivale justamente al interés de 6,25%. Y de esta forma nosotros vamos haciendo interés compuesto, reinvirtiendo las ganancias, reinvirtiendo en este caso estos 1.062,50. Después voy a reinvertir estos 1.128 pesos y así voy a ir haciendo interés compuesto cada vez hasta llegar a diciembre. ¿Qué pasa cuando yo llego a diciembre? Yo hago el último plazo fijo, que me lo terminan pagando en enero del 2024, por eso es que lo tenemos acá puesto el 2024, pero ahí ya no haría más interés compuesto. ¿Por qué? Básicamente porque estamos haciendo un año, o sea, 12 meses de plazo fijo. Empiezo en enero, termino de hacer el último en diciembre, que me lo pagan en enero del año siguiente, pero al fin y al cabo son los 12 meses que yo hice plazo fijo. Con todo esto, esos 1.000 pesos que arrancamos invirtiendo en enero de este año pasarían a ser 2.070 pesos, más o menos, con un interés del 107% acumulado, que es la TEA del plazo fijo, lo que probablemente ya sepas, la tasa efectiva anual. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora entonces? Bueno, que vamos a ganar este 107%, a menos que cambie la tasa. Es poco probable que baje esa tasa, lo más probable es que si cambia sea para subir y no para bajar, pero la posibilidad siempre está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La inflación esperada por el Banco Central es de más o menos el 94-95%. Por ende, si esa inflación se mantiene, significaría que con este 107% estaríamos ganándole a la inflación. O sea que el plazo fijo este año rendiría de forma positiva siempre y cuando esa inflación proyectada por el Banco Central sea correcta. Igualmente todo esto y mucho más ya está explicado y ya lo abarcamos más en profundidad en ese video que te apuntan en las tarjetitas, donde explicamos si se puede vivir o no del plazo fijo, lo comparamos con la inflación tanto este año como los anteriores y también agarramos bastantes datos de evaluación. Es bastante interesante el video, por si todavía no lo viste te lo recomiendo mucho. Pero para ver qué probabilidades hay de esto, volvemos a nuestro Excel y vamos a ver la parte donde dice inflación. ¿Y qué es lo que tenemos en esta parte de inflación? Vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros tenemos que en el año 2022, o sea el año pasado, la inflación esperada era del 57%. Ok, la inflación final fue de este 94,8%, o sea muchísimo más alto. Y esto está plasmado simplemente a forma de regla de 3 simples, para que vos también lo puedas hacer si querés. Igualmente este Excel es completamente gratuito, te lo puedes cargar si querés, va a estar en la descripción de este video para que ahí lo puedas obtener. Acordate de que si bajás puedes darle un me gusta a este video y dejarnos un comentario porque nosotros de verdad nos ayudas muchísimo de esa forma. Así que ahora seguimos. Bien, dijimos entonces, tenemos esta regla de 3 simples en la cual calculamos el que tiene fondo negro, digamos. Esa es la celda justamente que estamos calculando, que en este caso es del 166,32%. ¿Qué significa este 166,32%? Es cuánto por encima estuvo el valor, digamos, de la inflación real, que fue este 94,8% respecto al proyectado o al esperado, que era del 57. Dicho de forma sencilla, básicamente significa que la inflación real que tuvimos fue de un 66% más de lo que se esperaba. O sea que nosotros, para ver la inflación que podríamos llegar a tener en este 2023, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar la proyectada
o sea, por la proyectada por el Banco Central, y le vamos a sumar su 66%. O sea, suponiendo que va a pasar lo mismo que el año pasado. Simplemente para darnos una idea, ¿ok? Entonces, la inflación proyectada específicamente para este año por el Banco Central es del 98.4%. Y si nosotros a ese 98.4% le calculamos su 166%, obtenemos como resultado este 163,65%. ¿Qué significa esto? Que la inflación real, entre muchas comillas, esperada, es del 163,6%. 163 redondeando los valores. No significa que vaya a ser este número, pero es más o menos como para darnos una idea. ¿A qué voy? Si nosotros nos basamos en los hechos ocurridos previamente, podemos esperar que la inflación de este año sea bastante más grande a lo que se proyecta. Y de esta forma, el plazo fijo quedaría por detrás de lo que realmente es la inflación. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, decidimos hacer para ustedes una proyección muy sencilla y muy básica, nada raro, que es de la siguiente forma. Nosotros para esto lo que hicimos fue simplemente dirigirnos a la web de datosmacro.com y acá fuimos tomando los datos de la variación mensual del IPC, que es básicamente la inflación que fuimos teniendo mes con mes, desde julio del año 2022 hasta diciembre del año 2022. ¿Y esto por qué lo hacemos de esta forma? Porque estamos agarrando los últimos 6 meses. No necesariamente los últimos 6 meses del año anterior, que en este caso sí lo son, sino que si pudiera tomar enero de este año lo haría, pero todavía no están publicados los datos al momento de estar grabando este video. Entonces, todos los datos que acabamos de ver los cargamos en nuestro Excel y acá los tenés en pantalla. La inflación de julio fue del 7,4%, en agosto del 7% y así fue variando a lo largo de los meses. Por lo cual nosotros calculamos el promedio de estos últimos meses, que fue del 6,17%. Si nosotros esperamos que esto se mantenga así durante este año, que las proyecciones en realidad estiman que van a ser más altas, los niveles de inflación lógicamente, pero supongamos que se mantienen de esta forma y sosteniendo el promedio de inflación de los últimos 6 meses, el plazo fijo, haciendo interés compuesto, seguiría rindiendo por encima. Antes de dar la conclusión de lo que venimos viendo, me gustaría que me dejes vos en los comentarios qué pensás del plazo fijo. ¿Qué pensás que va a ser superior a la inflación? ¿Pensás que lo van a aumentar por las elecciones y que el plazo fijo va a terminar ganando, que conviene, que no conviene? Me gustaría saber realmente tu opinión en los comentarios. Ahora, como mi opinión personal, y esto repito es simplemente una opinión, creo que en base a lo que estamos viendo el plazo fijo puede que sirva al menos durante los primeros meses de este año. Estaría bueno que cuando vos veas este video te fijes cuál fue la inflación de enero de este año y te fijes si es más o menos que este 6,25% que más o menos está rindiendo el plazo fijo de forma mensual. En caso que la inflación haya sido menor, entonces probablemente convenga el plazo fijo durante al menos algunos meses que, repito, tiene que ser la inflación menor a eso. Como nosotros no podemos saber qué inflación va a haber, más o menos especulamos con las últimas que hemos estado teniendo. Así que en base a eso, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Repito, en mi percepción personal, considero que al menos en los primeros meses sí va a ser el plazo fijo y después ya lo descartaría. Sin embargo, y considerando la inflación alta que vamos a tener en este año, acá te vamos a estar dejando un video de cómo superar la inflación, de 5 formas diferentes en las que vos podés superar la inflación y me parece bastante bueno que lo veas. Desde ya, muchas gracias.